Temáticas de esta noche. El derecho como tal, el derecho mercantil, la actividad mercantil, las fuentes del derecho mercantil, la costumbre mercantil y unas conclusiones. ¿Listo? Digamos que es como un repaso general para recordarle lo de la sesión anterior un poco. Y el fuerte de esta noche es como tal lo que es la costumbre mercantil, sin querer tampoco, a ver, como ahondar demasiado, porque hay otros aspectos que son más importantes y los veremos en la siguiente sesión. Bueno, les pregunto, cuando ustedes escuchan de derecho, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo en qué piensan? En ley. En las leyes, Sí, en leyes. en leyes, Legislación, en normas, en norma, orden. legislaciones, en el orden, exactamente. Entonces, este derecho como tal, ¿qué va a hacer? Pues una serie de obligaciones que yo tengo. También hay unos derechos, unas facultades que se me dan a mí por esa normatividad. Pero en sí, a ver, esta es una disciplina de carácter normativo y lo que va a hacer es regular a las personas. ¿Sí? ¿Por qué a las personas? Pues porque las personas generalmente estamos en permanente conflicto. ¿Sí? Somos seres humanos y ese es uno de nuestro ser humano, ¿no? El conflicto, el entrar en disputa, el no estar de acuerdo, es algo pues natural. Por consiguiente, el derecho como tal va a pretender ser intermediario entre esta serie de conflictos. No se puede eliminar el conflicto, ¿sí? Por lo mismo, pero sí lo podemos regular. ¿Qué pasaría si no hubiera regulación? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría ahí con nosotros? Todo Todo sería el un mundo haría lo caos, que un quisiera. desorden. Habría Pues habría una desorden. desorganización bastante alta. Un desorden, un desorden, ajá. La gente haría lo que quisiera. Llegaría a un caos. Sí, un caos y si entramos en conflicto, pues nos vamos hacia la violencia, hacia los puños y la agresión verbal y física. Entonces, aquí, por ejemplo, un sociólogo, Max Weber, él nos dice que como tal, este derecho es importante porque va a regular a la violencia. Y él también dice que el único que tiene derecho como tal, el único agente que tiene derecho a usar de alguna manera la fuerza, de manera coercitiva, va a ser el Estado. ¿Listo? Para poder intermediar entre esa persona A, esa persona B. La ley de alguna forma es impuesta, ¿cierto? Aunque tenemos unos derechos, como sea, es algo que se nos está imponiendo. Si yo no cumplo con lo que dice esa ley, a mí simplemente me van a sancionar. En el derecho tenemos pues dos tipos de personas. Hay unas personas que son naturales, unas personas jurídicas. Estas personas naturales pues básicamente somos nosotros, ¿cierto? La ciudadanía como tal y por eso ahí entra el derecho civil. Y el derecho jurídico es de personas ficticias, ¿sí? Detrás de esas personas ficticias, pues hay unas personas naturales, pero en sí esas organizaciones juegan un papel importante en la sociedad y de hecho hay organizaciones multinacionales que tienen tanto poder que pueden mover leyes, corazones, ¿cierto? Aquí entonces, pues no son personas de carne y hueso, pero sí son personas jurídicas que son las empresas. Nosotros nos podemos encontrar ante diferentes tipos de conflictos. Si encontramos, no sé, una pareja, María y José, pues ellos van a tener diferentes tipos de conflictos a nivel marital, ¿cierto? Y si se van a divorciar, pues más aún, porque de pronto ahí va a entrar el Código Civil con toda su normatividad. Y si de pronto María le prestó un dinero a José con un título valor, ahí también entra el comercio, ¿cierto? Ahí entra la ley comercial como tal.
O si de pronto, a ver, hay un arriendo allí de por medio, ¿sí? Entonces, ahí toca tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de términos de arriendo, pues puede ser que sea de carácter civil, pero puede ser que sea de carácter comercial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo puede ser ese arriendo de carácter civil o cuándo puede ser un arriendo de carácter comercial? Así pues sin meternos del todo todavía el derecho comercial. Profe, pues civil puede ser cuando el arrendamiento es entre dos personas naturales y el otro puede ser de pronto cuando yo le arriendo un inmueble a una organización, a una empresa, sea del Estado o privada. Ok, escuchemos a Gustavo. Hola, buenas noches. Hola. Es algo similar a lo que iba a decir como con el de Laura. Es un arriendo civil es entre dos personas naturales, por ejemplo, cuando dices arriendo un apartamento entre dos personas. Y ya un arriendo comercial es cuando ya se produce ya por un local con fines comerciales. Entonces, por ejemplo, un local y no sé, para una tienda, un Éxito, por ejemplo, no sé, entonces ya es solamente para la parte comercial y ya no incluye una parte de alguien natural. Listo, entonces, listo, muy bien. El derecho civil entra para los individuos, para los ciudadanos. En este caso, no sé, la suegra de María y José les estaba arrendando la casa, por ejemplo. Pero si ya hablamos en términos comerciales de un local que se va a utilizar para el comercio, ahí sí es como tal el derecho comercial. Dense cuenta entonces aquí cómo es de importante como tal el derecho para poder hacer una regulación frente a los conflictos que se dan, ¿cierto? Ok. Bueno, en general el derecho se va a clasificar en un derecho público, en un derecho privado. Ese derecho que es público va a tener en cuenta, podría ser dos entidades gubernamentales o podría ser una entidad gubernamental con un civil, ¿sí? Todo esto lo va a regir el derecho público. Si, por ejemplo, va María por la calle y se cae en una alcantarilla, ¿ella a quién va a demandar? ¿A quién podría demandar ahí? Estado. Al Estado, ¿cierto? Señora. Entonces, al IDU, a la alcaldía, a los señores del alcantarillado, entonces, ella podría entrar en ese proceso como tal y podríamos desagregarlo incluso en un derecho administrativo, que es propio de la administración del Estado. O puede ser un derecho privado, donde entra el entorno los principios de personalidad, que tiene como tal como sujeto al individuo. Y cuando hablamos de ese derecho privado, pues juega un papel importante el derecho civil. Ese derecho civil como tal que fue pensado por los romanos, porque ellos eran de alguna forma muy organizados, recordemos que eran grandes militantes, ellos pues miraron mucho como esta parte de legislación propia del ciudadano. Por consiguiente, este derecho civil nos va a hablar de la familia, del nacimiento, de la nacionalidad, del derecho a comprar y a vender. ¿Listo? De todo esto nos va a hablar como tal el derecho privado. Algo que sería importante quizás que investigáramos sería como las clasificaciones ya en específico del derecho, ¿vale? En general se las resumo en derecho público y privado, pero como tal tienen un nombre propio. Ahí les queda la tarea para la siguiente sesión. Miramos entonces, bueno, además del derecho civil y el comercial,
hay otros tipos de derecho, pero que distinguíamos del civil y el comercial porque estas tienen de alguna forma relación, más sin embargo, su ejecución tiene unos actos sobre los cuales se van a dirigir específicamente. Bueno, ¿quién me recuerda cuál era la diferencia entre estos dos? Rápidamente. El derecho civil es el que se da entre personas naturales y el derecho comercial se da entre personas jurídicas. Entre los comerciantes, el derecho comercial nos va a hablar de los actos de comercio, del comerciante, de los deberes de ese comerciante, bueno, en general, como tal, de las sociedades también. Y el derecho civil, por ejemplo, ¿como de qué actos se puede encargar el derecho civil? Se puede encargar de todo lo que es en el individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, el registro, el matrimonio, el divorcio, el acta de defunción, de eso se encarga el derecho, esa parte del derecho. De esa sociedad marital, de las familias, de las sucesiones o las herencias. ¿Listo? De eso nos va a hablar ese derecho civil como tal. Sí, hasta después de la muerte, igual con la parte de sucesión, o sea, de todo el ser humano desde el momento que nace hasta cuando muere y después de la muerte. Entonces, por lo mismo, los romanos primero estudiaron como ese derecho civil y como 500 años después ellos lo escribieron. Ahí fue ley, ¿no? Ahí fue norma. Pero el derecho comercial más bien no, quedó a cargo más como de la costumbre, de lo que hablamos de lo consuetudinario. Allí fue que quedó más marcado ese derecho de Roma. Listo, que el comercio provenía de la palabra commerce, que como tal significa mercancía, ¿cierto? Y hablábamos que era el comercio como tal, donde hay una compra-venta de bienes y servicios a cambio, pues, de una remuneración. Ese derecho mercantil como tal, entonces, es de tipo jurídico, ¿sí? Que tiene en cuenta como tal una actividad económica, como lo es el comercio, y que asimismo, pues, va a estar regulado y ordenado, va a regular y ordenar esa misma actividad que se constituye a través de una empresa, se va a encargar de los empresarios y de los actos de comercio. Lo que hace el derecho mercantil como tal es regular el comercio desde una perspectiva jurídica, en la que está comprendida la circulación, distribución, producción de bienes y servicios. ¿Listo? Y como tal tiene un carácter privado porque se está encargando de los comerciantes y del accionar de esos comerciantes. A ver, hablábamos también del Código de Comercio de Colombia, que pues es especial para los comerciantes. O sea, esto fue hecho como tal para las personas que están moviendo dinero a través de su actividad económica en el comercio, para lo cual pues se van a regular actos de tipo mercantil, ¿sí? Porque ahí interviene algo llamado dinero. A ver, aquí que están levantando la mano. Pedro. Profe, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y compañeros, ¿cómo están? Bien. Bueno, una pregunta referente a lo que usted está hablando sobre la legislación comercial y el derecho civil y todo el derecho comercial regula al trabajador, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Regula el derecho informal? Profe, gracias. No, Pedro. No, ya cuando hablamos en materia del trabajo, hablamos del Código Sustantivo del Trabajo y nos va a hablar de derechos y deberes del empleador, del empleado, cuándo nos pueden echar, cuándo no.
¿sí? Todo eso va a estar ahí estipulado bajo los términos de contrato laboral, cuando es a término fijo, indefinido, al destajo. Cuando es contrato, a ver, por prestación de servicios, eso es civil. Listo. Por aquí estaban escribiendo, a ver qué dicen los chicos. Qué pena, profe González, pero o sea que no hay ningún tipo de regulación que, ejemplo, una empresa como tal sea regulada por el derecho comercial o simplemente el derecho comercial lo que hace es regular, no al trabajador, sino que regula a la empresa como tal. ¿Dónde se aplica allí el derecho comercial? ¿Al trabajador o a la empresa? A la empresa directamente como persona jurídica y a los actos o las actividades que se hacen de manera comercial, como tal a las acciones que hace esa empresa. Y también le da unos lineamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos habla de los tipos de sociedades, que esas sociedades tienen unas responsabilidades, del número de socios, de, por ejemplo, también del mismo capital, del tipo de socios que tiene. O sea, todo eso entra a tener lineamiento en el Código de Comercio, ¿sí? Ya de nosotros como civiles, de personas, a ver, de carne y hueso, eso es civil. Eso es civil. Y del trabajador, que es la persona que tiene un contrato laboral, yo les decía, a término fijo, a término indefinido, al destajo, creo que también todavía se maneja, eso es del Código Sustantivo del Trabajo, es otra ley. ¿Listo? Bueno, yo creo que sí es importante que hagamos esa tareita de revisar el derecho y las diferentes ramas. ¿Listo? Yo se las resumí en las dos, en privado y público, pero hay unas que tienen una característica en especial. Entonces, revisen eso. De pronto ahí nos da un poquito también más de claridad. Listo. Entonces estábamos mirando que este código de comercio es propio de los que están manejando dinero, del manejo de esos actos de comercio propiamente, del comerciante. De pronto, a ver, esto les decía es de carácter privado, porque cuando hay una alta intervención ya del Estado y como que comienza a regular las decisiones de la empresa, eso ya se vuelve como una dictadura, ¿no? Y de alguna forma esas empresas comienzan a perder esa libertad, que pues no debería ser así, porque cuando nosotros creamos empresa es para nuestro libre desarrollo, para poder obtener un buen sustento para nosotros, para nuestra familia. Y bueno, es básicamente como eso. Cuando estamos en una actividad comercial, debe haber 3 características. Lo hablábamos de la producción, de la distribución, del consumo de bienes y servicios, por un lado. También determina la intermediación, ¿cierto? Entonces, esa persona que está a cargo de llevar ese bien o producto desde la fábrica, desde el productor hacia el consumidor final, eso también hace parte de esa actividad comercial, del cambio de bienes y servicios y claramente pues a través de una remuneración, que eso es lo que nosotros buscamos dentro de nuestra actividad empresarial, que debe ser una actividad también habitual, ¿sí? Que esto no tiene que ser esporádico o porque necesito levantar un dinero y bueno, voy a vender X o Y cosa, no. Esto es de manera permanente, ¿sí? Y consistente, porque ese es mi sustento como tal de vida. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar
que hay diferentes fuentes de ese derecho comercial. ¿Listo? Hay unas reglas que son de carácter formal como tal. Formal porque como tal están expresas en la ley, en la norma, y son de carácter obligatorio, porque yo les decía, si nosotros no cumplimos esa ley, simplemente nos van a sancionar. Y hay unas reglas no formales que nos dice que son de carácter consuetudinarias y doctrinales. Esas reglas no formales se van a ir dando a medida que se desarrolla el comercio, es decir, se dan a través de la experiencia del comerciante, de lo que generalmente se hace, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pagamos arriendo, o bueno, cuando el comerciante tiene que pagar arriendo, ¿de qué manera lo hace? ¿En qué tiempo tendría que hacerlo? Pues al menos podríamos decir que mensualmente, y que por costumbre mercantil tendría que ser, si al menos los 5 primeros días del mes. ¿Listo? Por costumbre mercantil. Ya vamos a mirar dónde podemos encontrar esas costumbres mercantiles, porque igual están determinadas por la entidad que es la Cámara de Comercio en este caso. ¿Listo? Bueno, es importante la costumbre mercantil. A ver, no es igual a la ley, pero sí le acompaña. Y ese tipo de costumbres lo vamos a encontrar en cada Cámara de Comercio, donde entra esa jurisdicción, allí hay un listado de esas costumbres. Y como tal, del artículo 1 al artículo 9 nos va a hablar de unas disposiciones generales donde vamos a encontrar esas fuentes del derecho comercial. ¿Alrededor de qué? Pues de la costumbre, de que de pronto hay unas leyes que tienen correspondencia con otras, de que de pronto hay unos actos que se pueden manejar de cierta forma, como similar a otros casos. Entonces, esa fuente como tal es el origen, ¿sí? Es el origen de la regulación normativa, de donde van a ser como tal la ley. Ok, entonces aquí nos encontramos con el primer artículo, nos habla de la aplicabilidad de la ley comercial. Dice, los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Aquí la principal fuente como tal, según este artículo, sería la ley comercial, ¿cierto? Esa es la fuente principal como tal, pero dado el caso puede darse de manera análoga de sus normas. Cuando dice sus normas, ¿a quién se refiere? A la ley comercial. ¿Listo? A ver, si por ejemplo, a ver, si por ejemplo se da el arrendamiento de un local comercial, que lo podemos ver como tal dentro de la ley, ¿sí? En este caso, la oficina se va a arrendar siempre y cuando las actividades sean mercantiles y rija esta ley comercial sobre el mismo arrendamiento. Entonces, hay aplicación de la ley comercial, sí o sí, tiene vinculación con los actos mercantiles. Y por analogía, porque quizás las circunstancias son similares, de pronto encontramos que la ley expresa algo, pero si dado el hecho no está de manera contundente en la norma, más sin embargo se le asemeja,
se puede aplicar análogamente esa misma norma. Así como, por ejemplo, en el derecho civil, las personas pueden asociarse dentro de un matrimonio. Y quizás esa norma no nos habla mucho, por ejemplo, de la unión libre, más sin embargo, sí se podría aplicar en ese caso el derecho civil, porque es análogo, ¿sí? Digamos que se está hablando igualmente de dos personas que se juntan para formar una familia o una sociedad marital. Nos dice, bueno, aplicación de la legislación civil en las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. Cuando no se da esto de la ley comercial, cuando no se da como una aplicación similar, análoga, o incluso cuando no se da el tema de la costumbre, que ya lo vamos a indicar, pues sí o sí tendría que entrar la legislación civil. Esto no quiere decir que la legislación civil se vuelva comercial. No, o sea, simplemente que como hace parte de ese derecho público, puede hacerse cargo del caso si es que en primera instancia no se le encontró solución en ese derecho comercial. Nos habla de la validez de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes, reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgidas las relaciones que han regularse por ella. En defecto de costumbre local, se tendrá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. Listo. Bueno, en caso tal puede regir la costumbre mercantil, mas sin embargo, este no va a sustituir como tal la ley. ¿Listo? Simplemente le va a hacer como un acompañamiento, dado a que pueden darse diferentes casos. Por eso es que se basa como tal, es en la costumbre. Y esta cuarta nos dice preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Por ejemplo, a ver, cuando no hay algo que se haya pactado previamente o hay algo que no se haya dicho entre las partes, la ley tiene esa facultad de llenar esos vacíos, esos espacios. Si quizás entre los socios no se pudieron poner de acuerdo o no dijeron cuánto le corresponde a cada uno en caso de ser liquidada, pues simplemente el juez lo que va es a dictaminar, por ejemplo, unos 50-50, ¿no? O dado el caso, pues ya dirá en qué porcentaje será. O por ejemplo, en el derecho civil, dentro de las capitulaciones de esa sociedad conyugal, ¿no? Si quizás ustedes, bueno, es que es muy chistoso porque esas capitulaciones se ven cuando iniciaron hasta que terminan, ¿no? Si de pronto decidieron ya separarse, distanciarse uno del otro, y en un comienzo no hablaron de cuánto le toca a cada uno, pues simplemente el juez va a decir, no, a usted le toca el 50, usted el 50 y ya pare de contar, si no se puso de manifiesto. Bueno, aquí vamos a retomar este artículo 3. Dice, la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, la misma autoridad, siempre que no sea contraria a lo que está manifestando o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes, reiterados, en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones, es decir, tiene como una zona geográfica definida, o surgidos de las relaciones que han regularse
por ella. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué es primero? ¿El derecho comercial o la costumbre, según esto que acabamos de leer? A ver, Gustavo. Profe, realmente lo que yo sí quería preguntar es, ¿cuál es la diferencia exacta entre o cuál es a qué hace referencia la costumbre? No he entendido realmente cuál es la diferencia ahí en la costumbre mercantil. O sea, en cuando de pronto haciendo un canje o un trueque o no sé en qué momento es una costumbre. No he entendido cuál es realmente. La costumbre es Y primero, dicen por porque si aquí. lo leo así, pues creo que lo primero debe ser primero el derecho, porque las leyes son sobre todo lo que es hacia el ser, ¿no? Hacia la persona. Si lo veo así, pero realmente en este momento no sé a qué hace referencia costumbre mercantil. Ok, listo. Ya vamos para allá, ya lo vamos a revisar. Entonces, ojo que aquí nos dice que tiene la misma autoridad, pero eso no quiere decir que la costumbre esté sobre el mismo derecho. ¿Por qué? A ver, Jessica. Ah, no. ¿Sí, Jessica? Profe, sí. Profe, yo creo que es el derecho porque ahí nos está aclarando que puede tener la misma validez siempre y cuando no contraríe lo que dice el derecho, ¿cierto? Entonces no podríamos colocar la costumbre como primero porque ella debe cumplir unas condiciones para poder estar a la misma altura que el derecho. Ok, listo. Lo que tú has dicho me parece que es bastante válido. Hay que tener en cuenta que el derecho como tal es formalista. Y lo que estábamos diciendo ahorita era que sí o sí, nosotros la ley la tenemos que cumplir. Que si no la cumplimos nos van a castigar. Por eso es que decimos que como tal va a primar el derecho o como tal esa ley sobre la misma costumbre. Más sin embargo, aquí en el artículo 3 nos dice que va a tener como tal la misma autoridad. Entonces, como tal, ¿qué es la costumbre? ¿Y qué es la costumbre mercantil? ¿Sí? Entonces, esa costumbre de la que nos está preguntando Gustavo, como tal, son actos que siempre se van a dar dentro de las transacciones comerciales, dentro de la actividad comercial, que básicamente, a ver, se dan generalmente dentro de esos mismos actos, ¿sí? Y que no son ocultos, son públicos, ¿sí? Y que cuentan con cierta certeza, ¿sí? Que son aprobados básicamente que por el público en general y por consiguiente lo hacen obligatorio. Entonces, ¿qué es como tal la costumbre? Actos repetidos, no ocultos, que cuentan con cierta certeza. Y que esa costumbre mercantil tiene una serie de características, que es uniforme, que eso es repartido igual para todo el mundo, que es reiterativo, porque siempre, a ver, ese tipo de acciones dentro del comercio los vamos a ver. Ya les damos más adelante como unos ejemplos. De carácter público porque es abierto para todo el mundo, no es algo que se haga a escondidas, no. Que es algo, además de esto, obligatorio. Lo que les estaba comentando ahorita era que como tiene aceptación general del público, básicamente son prácticas obligatorias, ¿sí? Porque si los otros lo hacen de cierta forma, porque yo lo hago de otra totalmente distinta, ¿no? Si el resto del mundo lo hace, pues como se acostumbra a hacer, ¿ya? Y que debe manejar una vigencia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque puede ser que por ley cambie, ¿sí? Resulta que la ley está escrita, la costumbre no, la costumbre se da, ¿sí? Se da porque hemos vivido una historia, porque el comercio se hace de cierta forma, porque, ¿sí?
se hace de manera práctica así. Entonces, la ley como tal la tenemos escrita, la costumbre no. Si esa costumbre se llega a escribir, pues es una ley y ya, pero pierde como su característica de costumbre. Por acá están escribiendo, perdón que... Francisco, prima el derecho quien verifica el contexto legal, se compra el marco legal vigente. Daniel, la costumbre básicamente depende del derecho, teniendo en cuenta igual validez siempre y cuando no llegue a ser contraria. Pedro, prende fue primero esta costumbre, porque esta le da también un poco de fuerza al derecho, siempre y cuando sea reiterativa y uniforme. Aunque existen costumbres mercantiles muy propias dependiendo de cada sector, exactamente. Depende también del sector, de la actividad económica, por eso esta legislación está muy ligada a la parte económica. Esa es como la base. Existe un marco legal que regula el sector y establece los criterios jurídicos, sí. Los que van llegando. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a los ejemplos como tal de esas prácticas de costumbre mercantil. Si, por ejemplo, hay una disputa entre comerciantes, puede estar ganando el que demuestre esa costumbre mercantil. ¿Listo? Pero bueno, primero miremos aquí qué es lo que nos dice. Por ejemplo, en el sector de transporte, dice, es costumbre mercantil, esta es Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? Descuentos en tiquetes aéreos, órdenes de contrato en los contratos de transporte. Entonces, utilizar órdenes de contrato en los contratos de transporte. En el comercio, la hora de corte del día en los hoteles en Bogotá, checkout. ¿A qué hora se hace el checkout? ¿Quién me dice? Rápidamente. A la 1. 1, 2 de la tarde. 1, 2 de la tarde. Bueno, yo lo he hecho a las 3. A las 3. Hay algunos hoteles que lo hacen a las 3. Ajá, entonces aquí en Bogotá, digamos que por costumbre mercantil se hace a las 3. Pero si yo les digo, dígame la ley donde dice que el checkout tiene que ser a las 3. ¿Cuál es esa ley? ¿Existe? Yo les pregunto. No hay una ley. ¿Por qué? Porque se hace por costumbre, ¿sí? Y está determinado, en este caso, está avalado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Valor del IVA incluido dentro del precio cotizado, ¿no? Es una costumbre. Sector automotor, pago de los gastos de traspaso en la compraventa de vehículos particulares usados. Sector editorial, plazo para vender o devolver los libros. Listo. Entonces, esa costumbre mercantil puede ir acorde a la ley o puede en algún punto ir en contra, pero siempre va a primar como tal la norma. ¿Listo? Puede ser, bueno, de carácter local, puede ser una costumbre a nivel país. Va a primar como tal la del país sobre la local. Más sin embargo, ahí encuentro como una dificultad porque pues lo que les estaba comentando, las costumbres lo van a dictar cada una de las cámaras de comercio acorde a su legislación, acorde a la región, acorde a la ciudad sobre la cual pues va a entrar a regir. Como tal, las cámaras de comercio tienen sus propias costumbres mercantiles. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué va a cambiar de cámara de comercio, o sea, de una a otra? ¿Por qué podrían cambiar?
Profe, por las diferentes regiones que no se dedican al mismo comercio, ¿no? Que no tienen el mismo comercio en todos los sitios, no son iguales. Entonces se acomodan al sitio para poder para regir esas reglas o dar esas reglas. Listo, entonces sí, muy bien. Como tal, cada una de las regiones, cada uno de los dominios de las cámaras de comercio tienen como tal las costumbres acorde a las actividades comerciales que se desarrollen. No son las mismas que se hacen en Bogotá a las que se hacen, por ejemplo, en Barranquilla, porque están ubicadas en diferentes partes del país pensando en la actividad comercial. Milena. Listo. Esa Cámara de Comercio va a partir de una investigación, más sin embargo, no es que lo compruebe. Le corresponde al comerciante comprobar que eso es una costumbre mercantil. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí no vamos a entrar en tema probatorio como tal, más sin embargo es importante que lo sepan, ¿no? Que tiene que comprobar. Y lo que hace la Cámara de Comercio es certificar que evidentemente existe una costumbre mercantil. Es un certificado el que va a expedir en ese caso. Bueno, nos dice este artículo 4 de preferencia a las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Quién me dice cómo que podría decirse de este artículo 4? Entonces, démonos cuenta que aquí nos hablan como tal de los contratos, ¿cierto? Y nos habla, pues, digamos que además de la normatividad, el contrato se va a basar mucho en la costumbre mercantil. Conocemos todo tipo de contratos. Y también puede entrar, pues, la parte supletiva de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Que cuando algo no está dictaminado en un contrato, pues, el juez lo que va a hacer es, pues, llenar de alguna forma ese espacio. Aplicación de esta costumbre. Las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de la palabra o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. Entonces, ¿cómo sabemos de qué se trata cierta actividad mercantil o actividad económica? También es por las expresiones que usan, que si es comercio internacional, los Incoterms, por ejemplo. Entonces, todo eso se trabaja pues de una manera técnica, pero va a estar muchísimo más claro como tal a partir de la costumbre mercantil, de lo que se hace directamente en cada región o en cada país. ¿Listo? Y dice prueba la costumbre mercantil. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretenda probar con testigos, estos deberán ser por lo menos 5 comerciantes. Bueno, entonces, ¿cómo se debe comprobar esto? Al menos a través de 5 comerciantes y que estén inscritos en el registro mercantil. Ok, aquí nos hablan como tal de los tratados a nivel internacional, de convenciones y de la costumbre internacional. Dice, los tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna las condiciones del artículo 3º, así como los principios generales del derecho comercial, podrán aplicarse en las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes. ¿Listo? Entonces, esos acuerdos internacionales pues también tienen que estar como muy acordes a lo que habla nuestra norma nacional y explícitamente este artículo 3º que estábamos mirando hace un momento.
debe resolverse a través de los principios generales como tal, y de esta manera pues se le da una mejor aplicabilidad a cada una de las situaciones que se vayan presentando. La costumbre mercantil igualmente tiene aplicación, sobre los acuerdos internacionales. ¿Ok? Para eso hay diferentes entes a nivel internacional. Aquí nos habla, por ejemplo, el consulado colombiano, que ellos pueden expedir un certificado, pero también hay, por ejemplo, cámaras de comercio a nivel internacional. Una está en Francia, otra está, por ejemplo, en Nueva York, que igualmente pueden asistir en estos casos. O los tribunales internacionales. Ellos igualmente pueden expedir esa copia auténtica donde se determine la costumbre mercantil, ¿no? Entonces, eso en caso de que sea a nivel internacional. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre, una aplicación de carácter internacional y una extranjera? Ya mirábamos que hay una aplicación local, hay una aplicación nacional, pero también nos hablan de una extranjera y una internacional. ¿Cuál sería la diferencia? Que son como similares, ¿cierto? Pero no son iguales, extranjera e internacional. Internacional pensaría que toma muchísimos países y extranjera simplemente iría de acorde como con 2 o 3 países en convenio, pienso yo. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de extranjera, es que efectivamente cada país tiene su legislación, más sin embargo, nosotros podríamos tomar de ejemplo, tomar de base ciertas costumbres que se realizan en otros lados y que aplicaría perfectamente para nosotros. Dice extranjera, Francisco, depende del país, y la internacional son parámetros de otros países en general tratados de manera global. Exactamente. Entonces ya internacional nos habla de los tratados, o si de pronto, hay una región económica, comercial en general, también se habla de tratados internacionales. Listo, muy bien. Ok, aquí nos dice, las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. Entonces, por ejemplo, un caso que fue real fue que unos comerciantes de otro país vinieron a comprar unos sacos aquí a Colombia y le compraron a diferentes, como tal, productores. Uno de los acuerdos que ellos hicieron, pues fue un acuerdo súper económico, como fuera de serie, pero pues obviamente para ellos lo bastante atractivo como para comprar, ¿no? Entonces, pagaron por adelantado el 50% y el otro 50% pues apenas, digamos que ellos volvieran allá a su país y se les hiciera el envío. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que esos sacos de café no eran sacos de café que ellos se imaginaban, sino que eran unos sacos de café más pequeñitos. Entonces, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó allí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría ahí? Y cómo lo relacionamos también con la costumbre mercantil. ¿Qué será? ¿Qué pasó ahí? Pues ellos no se cumplió con las normas establecidas en el contrato que se realizó con los extranjeros. Entonces hubo un incumplimiento a ese contrato, hubo un incumplimiento a la norma. Bueno, pudo haber sido un incumplimiento o pudo haber sido que no se haya determinado como tal en el contrato. Esa parte donde les decía, mire, cada saco pesa tanto, eso se fue de pronto en blanco, ¿sí? Pero quizás
esos extranjeros también debieron haber un poco indagado, pues como tal, de cómo son las costumbres mercantiles y al menos conocer en qué consiste un saco de café, ¿cierto? Profe, es como cuando se habla, por Sí, ejemplo, señora. de la carga de panela en esta región, en Villeta. Entonces, pues no es lo mismo tratar como en ese lenguaje que aquí todos lo conocemos, a de pronto una persona extranjera o de otra región del país que pues no tiene ni idea qué es una carga, ¿sí? A cuánto equivale. Pienso yo que podría ser así. Exactamente. Entonces, así cada una de las regiones pues va a tener unos parámetros, a ver, unas técnicas preestablecidas que son importantes de conocer al momento de realizar ese comercio y obviamente pues dejarlo por escrito, ¿no? En qué consiste pues cada una de las medidas. Dice aquí el compañero, el Producto Interno de Café pasó unas condiciones muy diferentes al de exportación, dejando en el vacío las calidades y tamaños del grano. Nosotros consumimos pasilla y ellos sí consumen café excelso. ¿Nos explicas un poquito más, Francisco? Francisco, si tienes el micrófono por ahí. Ah, no tiene audio. Bueno, pero aquí nos habla, por ejemplo, él que tiene pues conocimiento al respecto, que es muy diferente, ¿no? El café que se va a exportar, ¿no? Al interno. Profe, lo que pasa es que se dice que para el café exportación es un café de mucha mayor calidad, por eso la palabra excelso, y que pues no sé si se tiene como esa convicción, porque pues eso sí ocurría en muchos años anteriores, pero pues esa parte ya ha ido cambiando. Y pues se decía que la pasilla, que es un tipo, es como un café de menor calidad, era lo que consumíamos acá en el interior del país, los colombianos, y que se dejaba para exportar pues lo mejor, la mejor calidad. Por eso se le decía como pasilla a ese tipo de café que es de menor calidad. Pero pues yo pienso que ya esa parte ha ido cambiando. Súper bien, No, sí. esa parte no cambia mucho, profe, porque, digamos, el tema del café pasa por 4 o 5 filtros, como hacer de cuenta, ver, no sé si conocen, donde uno a veces se filtra o como coger la arena, que pasa como cernirla. Entonces, para sacar el café tipo exportación, lo que dice el compañero es cierto. Tiene que cumplir, digamos, el estándar, el grano entero, parejo, y así mismo lo van seleccionando y pues realmente lo que se deja para el país es el café, no es un café dañado ni que esté contaminado o algo así, es un café simplemente que es más pequeñito, pero que no cumple los estándares para ser exportado. Es lo único, pero el sabor y la calidad realmente sigue siendo la misma. Eso es igual como con el banano acá en la costa, en la zona bananera. Ok, listo. Bueno, entonces todo eso hay que dejarlo expresado dentro de los contratos. Ha mejorado algunas productoras, pero lo canalizan para exportar y darle un valor agregado exacto igual al banano. Bueno, listo, genial. Si nosotros comenzamos a indagar, como tal en las cámaras de comercio, encontramos esos listados de costumbres mercantiles como tal. Entonces les iba a mostrar como un poquito de lo que allí está. A ver. A ver, por ejemplo, aquí alguien trabaja en banca. ¿Alguno de ustedes trabaja en banca?
Cuando nos hablan de una cuenta cancelada y de una cuenta saldada. Bueno, no sé, si alguno de ustedes trabaja en banco como tal, pero por ejemplo, aquí como tal dentro del sector financiero, nos dice, en Bogotá es costumbre mercantil que en el contrato de cuenta corriente, el sector financiero establezca distinción entre cuenta cancelada y cuenta saldada. La expresión cuenta corriente cancelada se entiende cuando el contrato se termina unilateralmente por el banco, al producirse cualesquiera de las siguientes causalidades: mal manejo, giro de cheques, incumplimientos de obligaciones, etcétera, etcétera. Por la expresión cuenta corriente saldada se entiende cuando el contrato se termina unilateralmente por el banco o por el cliente o de común acuerdo. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar pues como diferentes expresiones de cada una de estas actividades. A ver, ¿qué le pasó? A ver, en Bogotá DC, en el sector farmacéutico, es costumbre mercantil utilizar el símbolo R o la sigla REG junto al nombre de un producto o en su etiqueta, empaque, envase, envoltura, con la finalidad de enterar al público que la marca de dicho producto se encuentra registrada. En Bogotá es costumbre mercantil que en los contratos de suministro y o compraventa de medicamentos, los proveedores o distribuidores mayoristas de productos farmacéuticos cambien sin ningún recargo a los pequeños distribuidores los medicamentos que se encuentren próximos a vencer. Entonces, de pronto en otra ciudad sea diferente. Por ejemplo, que no se cambien, sino que simplemente se desechen esos medicamentos y ya. ¿Listo? Y de esta manera, por ejemplo, aquí habla de la reserva hotelera. En Bogotá es costumbre mercantil que los hoteles permitan la cancelación de la reserva hotelera sin ningún cobro para el cliente cuando ésta se realiza por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha señalada para el ingreso o el check-in. ¿Listo? Y así lo vamos a ver para diferentes sectores. El inmobiliario, está el comercial, el financiero, informático, el transporte. Y por ejemplo, acá están los Incoterms, que es cuando hacemos ya comercio con otros países. Entonces dice, es costumbre mercantil en Bogotá DC que cuando en un contrato de compraventa internacional de mercancías se usa el término EXW, se entiende que se refiere al término Incoterms, descrito por la Cámara de Comercio Internacional, vigente al momento en que se suscribió el contrato. Bueno, digamos que eso es como lo más novedoso, los Incoterms. ¿Listo? Listo. Entonces nosotros dentro de las fuentes del derecho comercial encontramos unas formales, ¿no? Donde está la ley que tiene expreso como tal unas normatividades que debemos cumplir. Está la costumbre, que es lo que generalmente se hace dentro de los actos mercantiles. Y en última instancia está el Código Civil, si es que no funcionan estas dos primeras. ¿Listo? Hay unas no formales, la jurisprudencia mercantil, están los principios de derecho mercantil que están en el artículo 7, hay tratados internacionales, hay leyes extranjeras, hay doctrinas de organismos estatales, o sea, prácticas ya de manera nacional, internacional, sobre esos mismos actos como tal comerciales. Y está la parte pues histórica desde el origen de esa norma. Entonces, aquí en conclusión, pues básicamente nos dicen que esa costumbre tiene la misma autoridad según el artículo 3 del comercio,
que cuando se certifican esas prácticas como tal, pues vamos a prevenir conflictos, hay menos costos de transacción, nos ayuda a interpretar mejor los contratos. Y en ausencia de la ley comercial o alguna estipulación de las partes, la costumbre mercantil será la norma que va a regular esa relación comercial. La certificación como tal es una prueba. ¿Listo? Es una prueba que la certifica Cámara de Comercio, más no, pues más como tal la prueba sí la debe suplir ese mismo comerciante. Cámara de Comercio la certifica únicamente. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí. Ok. Entonces van a hacer lo siguiente. Van a buscar una noticia, ¿listo? A través de la cual puedan explicar ¿un qué? Una de las costumbres mercantiles que ustedes identifiquen dentro de su región, ¿sí? O que esté estipulada en la Cámara de Comercio de su ciudad. Si ustedes buscan allá como tal esas costumbres mercantiles por Cámara de Comercio, las van a encontrar, ¿listo? Y lo importante es como tal que la puedan explicar a través de una noticia. ¿Listo? Bueno, entonces demos a ver 10 minutos. 10 minutos para poderla socializar.